Me gustaría darle la bienvenida a todos. Eh, Esta sería la tercera y última presentación que tendría este fin de semana. Vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Dios, agradecemos por tu continuo cuidado y tu bondad. Con el simple hecho de hablar uno con el otro, y más importante aún hablar contigo, no solamente podemos responder nuestras preguntas, sino que también podemos llegar a comprender qué es lo que necesitamos preguntar. Ayúdanos a saber cuáles son las preguntas que deberíamos de preguntar. En el nombre de Jesús. Amén. I don't know if we had any questions at the end of the last study. No sé si nos quedaron preguntas al final del último estudio. We did. I thought we had one. Pensé que teníamos una. So I presume this question is related to study number two. Entonces, yo presumo que esta pregunta está relacionada con el segundo estudio. Oui, oui. Tu as parlé de la croyance adventiste 5 égale 7. Speak about the Adventist belief, fifth equal seventh. La pregunta tenía que ver con cómo veían los adventistas este tema de que el quinto equivale al séptimo. Il me Es semble decir, que tu as dit également lo ven como del papado al papado. mouvement. Seems to me that you also said that inside the movement, in Y the también, movement, y también me parece Même que croyance. entendí que tú dijiste que también dentro del movimiento hay una especie de creencia parecida among few people. Est-ce que j'ai entre bien algunas compris? Did I personas. understood well? Eso fue, yo entendí bien, eso fue. There may be some people Tal vez hayan who are algunas waiting for the personas, papacy to rise up, ok, tal vez hayan algunas personas que estén esperando a que ascienda el papado, but what I think I said pero creo que lo que yo dije was fue that, especially at the beginning of this movement's creation, our existence, que especialmente en la creación de este movimiento, for instance, if en you go sus, to the Time and the End magazine, en sus primeros días de su existencia, por ejemplo, si tú vas a la revista El Tiempo del Fin, you will see that it's written in the following way. verás que fue escrita de la siguiente forma. Verse 40, El versículo 40, the papacy is destroyed, is killed at the time of the end. el papado fue destruido, asesinado en el tiempo del fin, It then comes back into prophetic history y luego regresa a la historia profética at another time of the end that we call 1989. en un otro tiempo del fin, el cual conocemos como 1989, Receives help, le ayudan, we might call it the right hand of fellowship, podemos decir, pues, la mano derecha de la congregación, economic and military strength poder económico y militar from the United States de parte de los Estados Unidos, in order to overcome the a Soviet fin, Union, the King of the South. a fin de poderse sobreponer a la Unión Soviética, es decir, el rey del sur. Once it does that, Una vez hecho eso, in Daniel 11, verse 41, en Daniel 11:41, it will enter the glorious land. entrará en la tierra The papacy gloriosa. will do that. El papado haría eso. And that
the fulfillment of that verse Y el cumplimiento de eso, de is ese the end of the versículo, controversy book. es básicamente el cumplimiento del libre conflicto de los Union siglos. that Ellen White speaks about La unión, la triple alianza de la cual habla Ellen White, will produce the Sunday law in the United States. que producirá una ley dominical en los Estados Unidos. So that's what we used to teach. Entonces, eso era lo que solíamos enseñar. So we weren't any different to Adventists. Básicamente no teníamos ninguna diferencia en relación al adventismo. Eso fue lo que dije, Much detail. sin entrar en tanto detalle. As to certain members still holding on today for the papacy to do that work, Ahora, en relación a que si hay personas que creen dentro del movimiento de que el papado va a realizar esa obra, didn't comment on that, yo no hice un comentario sobre eso, but there may be. pero puede ser que sí. C'est par rapport à la séduction. So I have another question regarding the deception. Bueno, tengo otra pregunta en relación al engaño. Au sein du mouvement, So in the movement, En el movimiento, on pourrait croire qu'on est en sécurité. we may think that we are in security, hay cosas de las que Mais tenemos seguridad. si on approfondit certaines, comment dire, certaines de nos croyances au niveau de la société, religion, adoration, but if we examine some of our Sí. beliefs Examinamos algunas de nuestras creencias in religion, en la sociedad, en la religión, worship, en la adoración. est-ce que c'est pas plus profond pour nous? the more deeper for us, Parce que dans ta Eh, prière, tu as dit qu'il y a des questions qu'on devrait se poser. for ourselves. Et moi, je me pose cette question. And I asked to myself this question Me hago a mí misma la Par pregunta rapport à moi. regarding myself. en relación a mí. Donc, par rapport à la séduction, So the question I asked to myself is regarding the deception. La pregunta que me hago a mí misma es en relación a al engaño. est-ce qu'on peut pas être séduit? Voilà. Don't you think that us also we might be deceived? ¿No te parece a ti que también nosotros pudiésemos estar siendo engañados? There are several questions or components to your question. Hay varias preguntas y varios componentes en tu pregunta. One of them was something along the lines, are we secure? I'll use the word safe if we're in this movement. Voy a utilizar tus palabras más o menos de la forma. ¿Tenemos seguridad o estamos seguros Part aquí of dentro the del question movimiento? was, are we secure or safe if we're in the movement? Creo que una de las partes de tu pregunta es si tenemos seguridad o estamos seguros aquí dentro del movimiento. Is that a fair summary of part of what your question was? ¿Eso es un resumen fiel a parte de tu pregunta? Is that yes? ¿Sí? So I'm not saying we could think, I'm saying we are. No te voy a responder si podríamos, te digo, If you're te in the digo movement, que you're sí secure. lo estás. Si estás en el movimiento, estás If you're out of the segura. movement, Más si estás fuera, you are in jeopardy. estás en peligro. So there's a fundamental difference between being in and being out. Así que hay una diferencia fundamental en estar dentro y en estar fuera. We might have different definitions of being in,
Quizá podamos tener diferencias en relación al término de estar dentro, but it's not that complicated to define what it means to be in the movement. pero yo creo que no es tan complicado definir qué quiere decir estar en el movimiento. Maybe you need the mic again. Maybe I don't. There were some other parts of your question. Hay otras partes, I'm hay not otras, sure I fully understood. hay otras partes dentro de tu pregunta que no tengo certeza, no sé si entendí bien. No sé si te pueden pasar otra vez el micrófono. As you're going to do that, Mientras hacen eso, um, one of the questions I received, una de las preguntas que recibí, question three, I received 5 questions. Question three, he recibido 5 preguntas. La tercera pregunta, can you repeat what you taught about the sealing of the righteous? ¿puedes por favor repetir lo que enseñaste sobre el sellamiento de les justes? So my answer to that is no. Y mi respuesta a eso es no. And the reason for that Y la razón por la cual es is that así it's many of us es porque have muchos de got a wrong nosotros understanding of what the issues or what we might call the test that confronts us is. a muchos de nosotros han mal comprendido cuál es la prueba a la cual nos estamos enfrentando. In the future, En el mute futuro, the mic for a moment. In the future, near en el, future, en el futuro once we've cercano, settled most, if not all of the issues concerning the Sunday law waymark, una vez que hayamos dejado en claro todos los temas en relación al hito de la ley dominical, our focus, our attention will shift, needs to change. nuestro foco de atención va a cambiar, You already necesita have cambiar. had the clues or the beginning of these thoughts and ideas. ¿Ya han tenido alguna pizca de algunas de las ideas que se están Finish that manejando? sentence. You've already had them presented to you. Ya se les han presentado Over the years a través de los and even años more recently. y aún más So recientemente. specifically, Así que I específicamente think it's either the last presentation or at least the last couple of presentations of Canada. pueden ir a capaz la última o una de las últimas presentaciones de Canadá, We begin to explore in a more definite way donde comenzamos a explorar de una forma más precisa a response to question 3, nuestra respuesta a la pregunta the 3, sealing of the righteous, el sellamiento de los justos, and elements of what Clara is asking. y elementos de lo que está preguntando Clara. So, just a brief recap. Así que un breve resumen. Antes de eso, I'm going to give question number 6, voy a irme a la pregunta 6. which I'm going to give question number 6. La pregunta 6, You're good? Which doesn't exist. la cual no existe, So I'm going to make it up. así que yo la voy a inventar. This is the question. Esta es la pregunta. Is it salvational ¿Es salvífico to get the correct answer tener la respuesta correcta? July, November, or January? ¿Julio, noviembre o enero? Is it salvational? ¿Es salvífico eso? That's the question. Esa es la pregunta. And the answer is Y la respuesta es, it's a really bad question.
Es una pregunta bastante mala. Ask the question Hacer la because pregunta, you don't understand al hacer la what pregunta, the gospel test for us is. al hacer la pregunta, ya eso demuestra de que no entiendes cuál es la prueba que te confronta, Question number 3, la cual es la pregunta 3 and elements of what Clara was asking, y algunos elementos de lo que ya preguntó Clara, which is why I can say definitely lo cual me da chance de decir de forma if definitiva you're in, you're secure. que si estás dentro, estás segura o seguro, And if you're out, you're in jeopardy. y si estás fuera, estás en And that's a peligro. polite word of saying you're lost. Y esa es una forma educada de decir que estás perdida o perdido. As a movement, Como movimiento, we're going to be going through a seismic change, I believe, vamos a atravesar por un cambio sísmico, es un cambio importantísimo in our understanding of what and how we are being tested. en nuestra comprensión de cómo y en qué estamos siendo probadas y probados. Now, you may be interested about your salvation. Capaz a ti te interese tu salvación personal. If you are, Si lo estás, you need to keep that in your bedroom. manténlo para ti misma o para ti The mismo. Bible says in your closet, En la Biblia dice en tu closet, en tus aposentos, between no sé, you and God, entre tú y Dios, because that is not an issue that the movement is going to be dealing with. porque eso no es un tema con lo cual el movimiento vaya a This lidiar. movement's focus of attention El foco de atención del movimiento is not about your individual response to the gospel. no es sobre tu respuesta individual al Evangelio. I think this is a French word. Creo que este es un término francés. You are all peons. No entendí. Your life or your Mm. death is irrelevant. Tu vida, tu existencia o tu muerte es irrelevante, If son you're saved peones. or lost, it makes no difference, Si te salvas o te pierdes, no hace ninguna diferencia, except to you, salvo para ti misma, but not to me. pero no para mí, Not me, Paminda. no para mí, Parminder, Me, yo, the movement, the great el controversy, movimiento o la gran the controversia, generals who are navigating and moving the peons around. les generales que están allí alrededor y moviendo There is fichas. a war to be won, Hay una guerra que se tiene que which ganar, we call the great controversy. a la cual le llamamos la gran controversia. There was a boat to be built. Hay un barco, una nave The que mission construir. was the boat, La misión era el not barco, the la builders. nave, mas no les They came, constructores. Esa they gente viene, participated, and participan they left. y se van. Some remained. Algunas personas se quedarán. The story was about the boat. La historia tiene que ver con Our la story, nave. Nuestra not historia about your individual struggles. no tiene nada que ver con tus luchas a It's nivel about this individual, movement, sino sobre este whether it movimiento, does its job or it fails its job. bien sea que cumpla con su misión o falle en su misión. Several years ago, Hace muchos años atrás, we had a line eh, we called the 144 line. teníamos una línea en la cual le llamábamos And la then línea de los somebody 144.000 y luego llegó said, "There's alguien another line. y dijo, mira, es que hay In una fact, there's línea. another 3 lines. De hecho, hay otras 3 Priests, líneas Levites, and Nethanins. de sacerdotes, So we sacerdotisas, had 4 lines. levitas, And then levitas, someone came up netineos. with another study. Hay 4 líneas entonces. Y luego llegó alguien They en el said, futuro y "There's dijo, a no, fifth line.
No, no solamente hay 4 líneas, sino que hay 5 What did we líneas. call the fifth line? ¿Y cómo le llamaron a la quinta The línea? line of the. La línea de. And if that was your answer, Y si esa fue tu you respuesta, know, sabrás misunderstood things. que has entendido las That's a cosas bad mal, answer. porque esa es una respuesta incorrecta. Because all the other lines Porque todas las otras were líneas lines eran líneas of institutions. de instituciones. The priesthood is an institution. El sacerdocio es una But institución, pero, somewhere deep in your psyche, pero algo muy profundo detrás de toda tu psique, after reading Steps to Christ después de haber leído El Camino a Cristo and the Gospels, o los Evangelios, you thought that these pensaste lines que estas were about líneas you, se trataban de ti, individual you. tu And I persona used to get individual. lots of questions. Y yo solía recibir muchas preguntas, un montón de preguntas. I'm in trouble Estoy en peligro, because I didn't join the movement in 1989. porque es que yo no me uní al movimiento en What happens to me? 1989. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? I don't know if you asked that question Yo no sé si tú habrás hecho esa pregunta or you heard that question being asked. o si hayas escuchado esa pregunta haber sido The formulada. reason why you didn't know the answer Ahora, la razón por la cual no is recibías la because respuesta you, we, es, me, es porque tú, we're all nosotros, yo, focused on what? todos estábamos enfocados en qué cosa, Ourselves. en nosotros We mismos. forgot Olvidamos that we were peons. que éramos solo peones. Apologize Me to disculpo the translators. por los In a game traductores. of chess, En un juego de the ajedrez, word we're talking about are the pawns. estamos hablando That's the de English word. estos, los peones. Esa es la palabra en inglés. Pe- objects, things Objetos, cosas in an army en un that don't ejército have value, que no tienen valor, sacrificed que pueden ser sacrificados for the greater good. y sacrificadas por un mayor bien. Now, you might not like to hear that Ahora, capaz a ti no te gusta escuchar eso, because you have a very personal God porque tú tienes un Dios bastante and you personal care about your own existence. y te importa tu propia existencia. I'm not saying you're wrong to have that hope and that belief, No estoy diciendo que te esté mal que tengas esa esperanza y esa creencia, but that is not the issue that confronts us. pero eso no es el tema que nos involucra, What you que need to nos do, enfrenta, que estamos enfrentando. Lo que tú your tienes que hammer, your hacer saw, your nails, es tomar tu martillo, tu espada, tus and help clavos build this boat y ayudar a construir esta we nave, call the movement. la cual llamamos el movimiento. And if you're not very good at building, Y si no eres buena o bueno construyendo, build anyway. no importa, And if you've got some of construye your y ya. methodology wrong, Y si tienes algo de tu metodología que just está build equivocada, anyway. no importa, sigue construyendo. And if you don't know how to cut wood accurately, Y si tú no sabes cómo cortar madera de forma precisa, just cut. no importa, corta. Secure it to the frame. Asegúrala al marco, Secure it to the frame, asegúrala al marco, framework of the boat, al marco del barco, de la nave, and you'll see that there are all gaps. y te darás cuenta de que van a haber And the water will come in and the boat will sink. vacíos. Entonces la nave se entrará al barco y va a You're a hundirse, bad carpenter. porque eres un mal o una mala Maybe you carpintera. love the world too much. Tal vez amabas el mundo You don't demasiado, study enough. tal vez no estudiabas lo Maybe you're suficiente just not clever enough. o simplemente no eras lo suficientemente inteligente. Don't need to worry Pero no te preocupes, because we have quality control. porque tenemos aquí un equipo de control de We don't calidad. have enough workers.
Pero lo que pasa es que no tenemos suficientes obreras y Stop obreros. worrying about yourself, Así que deja de preocuparte por ti misma, whether you're saved or not, bien sea que estés salva o no, whether you're faithful or not. bien seas fiel Just o no, work no importa, to trabaja support this movement, para apoyar este even movimiento, if you don't know what you're doing. incluso si no sabes lo que haces. Everybody can pick a broom up and sweep the floor. Todo el mundo puede agarrar aquí una trapera y trapear el piso. And if you want to have a go at cutting some wood and securing it, do it. Y si tú quieres tener algo, pues, que hacer, puedes asegurar el barco, hazlo. And somebody Alguien más above your pay grade que esté por encima de ti will fix your mistakes. va a corregir tus errores. And when you look at the boat at the end, Y cuando veas a la nave al final de todo, it will be fit for purpose. esa nave cumplirá su propósito. All you need to decide is Todo lo que tú tienes que hacer y decidir whether you want to es, be Noah bien sea que quieras ser and Noé one of the seven, y una persona de los or 7, after building, o si después de haber return home. construido, te quieres regresar a tu It really is casita. that simple. Es así de sencillo. You do not need to question your No, sincerity. no tienes que poner en duda tu You need to sinceridad. question Lo que sí te tienes que preguntar a ti misma your desire and your ability to hammer wood es tu deseo y tu habilidad de martillar la madera or sweep the floor, o trapear o barrer el pick piso, up nails, whatever it is. recoger clavos o lo que sea que te toque. It's the boat that's the focus of attention, El barco, la nave, es el foco de atención, not your competency or your sincerity. no tu competencia ni tu When we sinceridad. talk about the sealing of the righteous, Así que cuando estamos hablando del sellamiento de los justos, the sealing of the righteous el sellamiento isn't a good story. no es una historia buena, no la The es. construction of the boat is. La construcción de la nave sí lo es. Como dije, Thinking about this for a long time. hemos estado hablando sobre esto por mucho tiempo ya, And in Canada, y en Canadá we gave a basic overview of this issue. dimos una visión bastante básica de este tema. What our job is, Nuestro trabajo, the construction of this boat, la construcción de esta nave, is to have an organization es tener una organización that has its theology correct, que tenga su teología has its correcta, prophetic models correct, que tenga sus modelos proféticos correctos and logistically or organizationally is doing things in the right way. y que logística y organizacionalmente esté haciendo las cosas de forma correcta. We might call it due process Pudiéramos llamarle el debido proceso or equality under the law. o igualdad bajo la ley, People are treated the same. que las personas sean tratadas de la misma If you're not, forma. Y si no, this is a problem that the movement has to deal with. ese sería un problema con el cual el movimiento tendría que lidiar, Carpenters. mas no con el carpintero o la carpintera. I think it's important that we understand this. Yo creo que es importante que entendamos esto. This is why Esta es la razón I've been saying for a long time. del por qué, y lo he dicho ya desde hace This mucho idea of tiempo, looking at one another este tema de andar viéndonos unos a otros and not getting along with one another y no llevarnos bien uno con el otro is a complete waste of time es una completa pérdida de tiempo, because all your enemies porque todos, todas tus enemigos, enemigas en este are going to heaven movimiento with you van a ir al cielo contigo and you can't get rid of them. y no te vas a poder deshacer de So ellos. it really isn't worth spending energy worrying about those things. Así que ni siquiera vale la pena desperdiciar una pizca de energía preocupándote por esas cosas.
or how faithful someone is o cuán fiel sea alguien or not faithful. o no fiel. If you don't get along with somebody, Si no te llevas bien con alguien, just build at a distance from them. solamente construye, pero a distancia de él o de ella. Okay, Pero so having said construye. all of that, Eso es todo. Habiendo dicho todo eso, I'll let Clara finish her questions. If you're doing one at a time, ¿pudieras por favor, Clara, terminar tu pregunta y pudieras hacer una if you parte still por have parte? questions. Si es que todavía te quedan preguntas. No? ¿No? Good. Ah, bueno, todo bien Okay. entonces. Bueno, These are very difficult questions. Oh, es, go ahead. las siguientes son preguntas muy difíciles. Ah, no, otra pregunta del público. Adelante. La suivante. Dans Apocalypse 13, verset 14, So in Revelation 13:14, Entonces, en Apocalipsis 13, parle de 14, ceux qui demeurent sur la terre par les moyens de ces miracles. so the verse that she seduced by her miracle, ahí those dice who que sedució a las personas por medio de un milagro, she deceived, Et que trompe par les des engaña she deceived by miracles. y comment produce vivre les milagros. miracles dans notre dispensation. In our dispensation, how are the no what are the miracle? Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedes definir milagro en nuestra dispensación? So I assume you didn't like my definition I gave earlier. Entonces, supongo que no te gustó mi definición, la cual di antes, Or I didn't go into enough explanation of it. o tal vez no me hice explicar bien. Adventists will read this in a very literal way. El adventismo entiende esto de una forma muy literal. So they're looking for fire to come down from heaven. Por ejemplo, el adventismo imagina ver fuego literal descendiendo way. del cielo de una forma They'll say, literal, well, the modern version of that will be a rocket from a military aircraft or something. o que la versión modernizada de aquel pensamiento es un cohete que salga de una nave militar They're o algo looking for así. very literal explanations of these symbols. Estaríamos viendo definiciones, explicaciones muy literales de estos símbolos. I'm not claiming to be an expert. No digo ser un experto, Maybe some of that is correct. tal vez algo de lo que vaya a decir sea But correcto, to me, pero para mí, the way I approach it, de la forma en como yo lo abordo, when I look at Revelation 17 and 13, cuando veo hacia Apocalipsis 17 y particularly Apocalipsis 13, 17, particularmente el 17, and in previous studies I've gone to Daniel 3, y en estudios anteriores he ido a Daniel I 3, think we've explained why that is the case. y creo que hemos explicado el por qué ese es el It's the caso, history of the Sunday law. y es porque es la historia de la ley You can work dominical, that out even without Ellen White. y eso tú lo puedes resolver por tu cuenta, incluso sin Ellen White, That the storyline que la is historia one of politics. tiene que ver con All política. political stories. Son todas historias I will remind políticas. us, Quisiera even recordarnos Ellen White understands it to be a political issue. que incluso Ellen White lo entendía como un tema She político. just puts a very religious framework around that Ella simplemente colocó todo un marco religioso a su alrededor, because she lives in a religious world. porque ella vivía en un mundo religioso. So when I approach chapter 13, Así que cuando yo abordo el capítulo 13, seems reasonable to me, me parece a mí algo see razonable that this is a political phenomena that's being discussed. ver y entender de que esto es un tema político el cual se está So I've already discutiendo mentioned, allí. Entonces, ya hice mención, so this is Revelation 13:14. esto sería Apocalipsis 13, 14. I've already mentioned
the land beast. Ya hice mención sobre la bestia de la tierra. Verse 11. En el verso 11 Saw a beast coming up out of the earth. nos dice que hay una bestia saliendo de la tierra. It says it looked like a lamb, Y dice que parece un cordero and then it says it speaks like a dragon. y luego dice que comienza a hablar como un I'm dragón. saying Y todo lo que estoy diciendo it es was a lamb, que era un cordero then it became a dragon. y luego se convierte en I'm dragón. going to say it's in two phases. Así que yo voy a decir que está en dos Lamb fases, phase, dragon phase. la fase del cordero y la fase del dragón. Then I'm going to say, Y luego te diré if I take the model of the first beast, que si yo tomo el modelo de la primera bestia, dies and resurrects, muere y resucita. and I'm suggesting Y yo the sugiero lamb beast does the same. que la bestia de la tierra hace la misma cosa. Sorry, not the lamb, the land beast does La, the same. la bestia de la tierra hace lo mismo. The earth beast. La bestia de la tierra It was a lamb. era un The cordero, lamb dies. el cordero In its fallece place y en su comes a lugar dragon. surge un dragón. So the deception is, Entonces, ¿cuál es el engaño? because that's not exactly how resurrection works, Porque eso no es exactamente tal cual como funciona la resurrección, has to be the same. So the pero lamb is tiene, good, el engaño es que tiene que ser el the mismo. dragon would be Entonces, el cordero se great, supone que es bueno y el dragón que better. tiene que ser genial, maravilloso, es decir, mejor. Desperate to say the word, but I'm not getting. Quisiera decir la palabra, pero no la voy a decir. So this dragon, Entonces, este dragón, if it just behaved like a dragon, si se comportase como dragón, it wouldn't be like Eve. no sería como Eva. People would know. La gente lo sabría. So you know, Así que even in the Garden of sabrán Eden, que incluso en la historia del Edén, that the serpent, which was a dragon, que la serpiente, la cual era un dragón, you know it was a dragon, ¿saben lo que es un dragón? deceives Eve. Engañó a Eva. And how does it deceive her? ¿Y cómo la engañó? It pretends Fingió to be good. ser bueno. And I'm saying that's what this dragon does. Y eso es lo que yo estoy diciendo que hace Pretends este to be dragón. good. Finge ser bueno. And what is good? ¿Y qué es bueno? Lamb. El cordero. So it says, Y dice, I'm just a lamb yo soy solo el cordero who's been to the gym, que fue para el gimnasio, taken some steroids, tomó now looks esteroides very muscular, y ahora, pues mira, estoy súper tonificado, really powerful. muy fuerte. But I'm the same thing. Pero soy igual, soy All la funny misma and cosa. nice. Todo tierno That's the y deception. bonito, chévere. Ese es el So engaño. it's going to deceive the people Entonces engañará a las pretending to be personas good. al fingir ser bueno. And I'm saying that's what those miracles are. Y eso es lo que yo estoy diciendo The que good things that it's doing. en eso consisten estos milagros, en I don't see them supuestas as cosas literal buenas. miracles, No los veo como milagros things literales, flying in the sky. como cosas que vuelan alrededor en el I cielo, think it's referring to sino que yo lo que creo a lo que se refiere es is this deception a este engaño that it has to prove que tiene que to probar the people al it's pueblo still a lamb. de que todavía sigue siendo un cordero. And to do that, Y para hacer eso, it says, I'm a saint les dice, mira, soy and santo I'm a powerful saint. y soy un santo I'm going poderoso. to do things Así que haré cosas that the lamb could not do. que un cordero no podría I hacer. think it's
That's how I view that story. Esa es la forma en como yo veo esa historia. I don't see it in any literal way, Yo no lo veo de ninguna forma literalmente, like literal miracles. como milagros literales. Let me rephrase that. Déjenme I reformular think todo this esto. is some supernatural things that Satan's doing. Yo no creo que esto sea una cosa supernatural, sobrenatural que Satanás esté That's the haciendo. ditch that Adventists are stuck in when they look at this. Y ese es el hueco en el que el adventismo se metió y se quedó allí. We think there's some secret verse that we haven't found in Ellen White that will explain that, and there isn't such a thing. Creeríamos entonces de que, bueno, hay algún versículo por ahí secreto en el cual Ellen White o nadie ha hablado y no existe tal cosa. I don't think it's supernatural. I just think it's just politics. Yo no creo que sea algo sobrenatural. Creo que tiene que ver es simplemente con política. I see a symbolic language Yo veo un lenguaje that's simbólico showing us que nos muestra that the dragon is pretending to be a lamb. que el dragón simplemente está fingiendo ser un There's cordero. never a dragon in lamb's clothing. Nunca fue un dragón vestido de cordero. At the beginning, it wasn't, Al principio no lo era, but now it is. pero ahora sí lo es. That's how I view that verse. Y esa es la forma en como yo veo este versículo. Hope that helped. Espero que haya servido de algo. Question one. Primera pregunta. We've been taught that there are 3 Sunday laws. Se nos han dicho que hay 3 leyes dominicales. Not sure whose question this is. No sé de quién sea esta pregunta. Doesn't have to be the question, but maybe anybody. What are those 3 laws? ¿Cuáles eran esas 3 leyes? Perdón, me See if we disculpan. understand what they're saying. A ver si entiendo qué es lo que quieren decir. 3 Sunday laws. 3 leyes dominicales. Who's going to tell me what the 3 were? ¿Alguien me pudiera decir cuáles son esas 3? 1850. 1850. Is it 1850, 1888, and then today? ¿Se refieren a 1850, 1888 y la de hoy? Is that it? ¿Es eso a lo que se refieren? Okay. So we've been told there are 3 Sunday laws. Can we find the rise and fall of nations Entonces, se nos han dicho que hay 3 leyes dominicales. Se pueden ver el surgimiento y la caída de las naciones. Julius Caesar, Daniel 6. Por ejemplo, como el caso de Julio César, Daniel 6, Other evidence for the Sunday law stories of y, algún, 1850 and 1888. y algunas otras evidencias para la historia de la ley dominical de los años 1850 y 1888. I'm going to say in theory, Yo diré que en teoría, yes, sí, but I'm not sure about 1850 and 1888. pero no estoy seguro sobre la historia de 1850 y When we frame 1888, them as Sunday laws. cuando les enmarcamos como leyes dominicales. I'm not sure if they have the same properties or same nature. No estoy seguro si tienen las mismas propiedades o la misma naturaleza. You remember Recordarán the 1850 que en movement 1850 marked as a Sunday law, el movimiento lo marcó como una ley dominical, maybe around 2015, 16, 17. quizá alrededor de los años 2015, 2016, 2017, And the reason we mark that as a Sunday law y la razón por la cual marcamos eso como una ley dominical, is what? What was the marker? ¿cuál fue? ¿Cuál fue el vínculo allí? ¿Cuál fue el enlace que se hizo? Not slavery, Esclavitud, no. public
Ah, ajá. Public evangelism. Evangelismo público. What happens in 1850? ¿Qué pasa en 1850? They produce a chart. Producen una White says, pancarta y Ellen White dice, now we're going to go to work. ahora hay que ir a And trabajar, go to the world and give the gospel. hay que ir al mundo y dar el evangelio. And we mark that as a Sunday law. Y eso lo marcamos como una ley dominical. 1848, 2 years before, En 1848, 2 años there's issues antes, happening in Europe. hay algunos problemas que están pasando en Europa. The people are misreading. La gente está entendiendo, leyendo mal. In essence, says it's the agitation that's before the end. Y Ellen White dice que esa es la agitación justo antes del It's the final. chart. Así que es la Then pancarta. Y go luego to the passage from early writings. vas a ir a los pasajes de primeros escritos Doesn't talk about a Sunday law. y no te habla sobre ley dominical, pero te dice qué cosa. Nobody remember? ¿Alguien recuerda? Babylon. Babilonia. Ah, Have a quick look. ya. Déjenme mirar rapidito. If someone's commenting, they can comment. Si alguien está comentando, puede hacer el comentario. You can read the question out. Así que pueden ver la pregunta, si pueden leerla. Someone said 1850 is the Sunday law. Alguien dice que 1850 es la ley Does it have all dominical the properties of rise and fall of nations? y pregunta si tiene las propiedades del el surgimiento y la caída de las naciones. Así fue como yo entendí la pregunta And I'm just doing the prelim to answer that. y yo solamente estoy dando los preliminares antes de responderla. So if you go through this chapter, beginning page Entonces, 273, entonces, si tú te lees todo el capítulo comenzando en la página 273 de primeros escritos, ¿no? it's called the sins of Babylon, as you know. El capítulo se llama Los pecados de Babilonia, como sabrán, And basically it speaks about Babylon falling. y básicamente te habla sobre la caída de Babilonia. And I think it even quotes from um, these, from at least the book of Revelation. Y luego te va a dar una lista de versículos que son tomados del libro de Apocalipsis. So it's going to describe America as being Babylon. Entonces, va a describir a los Estados Unidos como siendo Babilonia. Once it does that, Una vez hecho you eso, have eso es todo lo que tienen, basically the fall of Babylon. básicamente la caída de That's where we Babilonia. get this idea that there's a Sunday law there. Y esa es la razón por la cual sacamos el tema de que hay una ley dominical allí. Y el marcador, I think Patricia said the fugitive slave law. el enlace que nosotros tenemos para ello es, creo que alguien dijo, la ley del esclavo fugitivo. We'll put slavery. Entonces yo aquí abajo voy a colocar la I don't know if esclavitud you can easily go in and talk about rise and fall of nations there. y yo no sé si sea tan sencillo poder ver el ascenso y la caída de una nación en ese punto, en ninguna de esas dos historias. And then when we go to 1888, Porque luego cuando vamos a la historia de 1888, to me that's even harder para mí resulta todavía to talk más about rise and fall of difícil nations. hablar sobre el ascenso y la caída de naciones.
I'm just going to put a question mark there. Así que yo voy a dejar solo un signo de That's interrogación allí, 1888 is really about immigration. porque en la historia de 1888 realmente tenía que ver era con inmigración. So I'll read the question. Así que voy a releer la We're pregunta. taught that there are three Sunday laws: Se nos ha dicho que hay tres leyes dominicales, 1850, 1888, and the one today. la de 1850, 1888 y la de We hoy. find the rise and fall of nations. Podemos ver el ascenso y la caída de naciones. I think, for example, Julius Caesar, Daniel 6, etc. Por ejemplo, como en el caso de Julio César, Daniel Or 6, other etcétera, evidence for the Sunday law. o alguna otra evidencia para la ley Those dominical first two histories. en aquellas dos I historias, don't think that you can, y creo que no puedes, not in any direct or meaningful way. no de una forma directa, Which is why I think we never use those as evidences. y esa es la razón por la cual no creo que pudiésemos utilizar ninguna de esas como evidencia. So I don't view Mm, 1850 and 1888 in the way that the questioner does. yo no veo la historia de 1850 y 1888 de la misma forma que la persona que hace la pregunta. In the same way, En la misma forma 2014 wasn't a Sunday law. que 2014 no fue una ley dominical. Es lo mismo, es el mismo tema, mismo problema. So I don't know who asked that question. I hope it answered it. Entonces, no sé quién habrá hecho la pregunta y espero Question haberla two. respondido. Ahora la segunda pregunta. When we compare and contrast Jacob's time of trouble, Cuando comparamos y contrastamos el tiempo de angustia de Jacob, it says, and what we say will really happen, am, what they decimos, actually mean is what they think will happen. ah, decimos que lo que pensamos que pasará. I'm still confused. Todavía tengo confusión sobre eso. How can we understand this Jacob's time of trouble in light of the new teachings? ¿Cómo entendemos entonces el tiempo de angustia de Jacob bajo la luz de las enseñanzas de hoy en día? To begin with, Para there are comenzar, no new teachings. respondo, Nothing new is being taught. no hay ninguna enseñanza nueva, nada It's nuevo just se a está enseñando. re-examination of the old material. Simplemente es una reevaluación del material antiguo, And saying, anterior, oh, we didn't look at that very carefully, did we? y básicamente diciendo, mira, no vimos eso con mucho detalle, ¿cierto? So I don't believe there's anything new. Así que yo creo que no hay nada nuevo. It's just a re-examination of the old. Es simplemente una reevaluación de todo el material antiguo. So this is Jacob's time of trouble. Así que esto sería el tiempo de angustia de Jacob. And I'm saying there's no new teaching. Y estoy diciendo, no hay enseñanza nueva. So what did you think Jacob's time of trouble was going to look like? Entonces, ¿cómo ustedes creerían que se vería el tiempo de angustia de Jacob? How long did you think it was going to last? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que eso iba a durar? Most of what you're going to get La mayor parte de lo que van a tener es, is going to either be Ellen White o bien, or this sea, movement. la mayor Say parte de this movement, la mayor parte de la información que ustedes van a tener sobre eso, bien sea o de Ellen White o de este movimiento, y cuando hablo del be like movimiento the sería el White tercer eye, version, así que la versión de Ellen White, which is basically God sending nature to destroy the world. la cual básicamente sería Dios mandando a la naturaleza para que destruya el mundo,
or our contribution o más bien nuestra contribución, to people from the east, la cual sería pues esta gente del oriente, the east wind el viento Third oriental, el tercer ay, destroying. destruyendo, arrasando a Roma. That's what I'm assuming is in the mind of this person. Eso es lo que yo asumo que está allí en la mente de esta persona. And now they're hearing Y ahora están escuchando this is going to be a glorious time que for the esto king va of a the ser, north. que esto va a ser un momento glorioso para el rey del norte. Y esa es la razón por la cual yo asumo que está confundida la persona. They normally give me the names of the question, but I don't. So I don't know if I've understood the question. Usualmente me dan los nombres de las personas que preguntan, pero yo no sé si les he respondido la pregunta. Maybe the question doesn't want to expose themselves. O tal vez la persona que está preguntando no se quiere exponer a sí misma. Question? ¿Tienes preguntas? ¿No? It's your question. Ah, esa es tu pregunta. Have I addressed the framework of it correctly? Have I answered it Eh, correctly? ¿Entendí bien la pregunta que hiciste? Pas vraiment. Partially. Parcialmente. You explain it to me then. Entonces, explícamela tú. Tell me what you're confused about. Dime en qué estás confundida. Quand le mouvement accepte que la loi de dimanche a lieu en 2024, Accepts that Sunday law is on when the movement Par- accepts that Sunday law is on 2024, Cuando el movimiento aceptó que la ley dominical era el 2024, est-ce qu'on peut parler de JTT en fonction de cette loi de dimanche? myself, shall we me speak pregunto a mí about misma si no, Jacob time of trouble no deberíamos de hablar Sunday law? del tiempo de angustia de Jacob basados en, basadas en la ley De JTT. dominical Wait until the worldwide Sunday law at COV o, to speak about Jacob's time of o trouble. deberíamos de entonces esperar hasta la ley dominical global para comenzar a hablar del tiempo de angustia de Jacob. About, have you? Todavía no me has dicho en qué estás confundida, ¿o sí? Is, is your question when we should be talking about it? Deberíamos estar hablando entonces sobre tu pregunta. Sur une vidéo que toi tu as faite, enfin, sur un enseignement que tu as fait l'année dernière concernant la loi du dimanche 2024. I'm a little bit confused on Estoy one un of poquito your confundida presentation sobre meeting last year in 2024 regarding the Sunday law. las en même presentaciones temps, que has tu as hecho sobre parlé la ley de dominical en el año pour moi, 2024. pour moi, ça voulait dire que 2020, à partir de 2024, on serait en JTT. Me, that means that from 2024 we enter into this Jacob's time of Para trouble. mí entonces parece que No. a partir del 2024 entramos en el tiempo de angustia de Jacob. No. Maintenant, je le sais parce que j'ai quand même suivi j'ai quand même regardé la vidéo de Blessing qui l'explique. So now I understanding because I watch a blessing video. Ahora and estoy Blessing comprendiendo un video, poco porque vi el video de Blessing y lo explica. ¿A qué Blessing te estás refiriendo? If I've confused you, he'll fix it. Si yo te confundí a ti, bueno, vamos a ver si lo puedo solucionar. So we have 3 dispensations. Tenemos 3 dispensaciones. We'll do it by verse numbers. Vamos a ir en orden de versículos. 40, 41, 40, 41, 42. okay with that? ¿Están bien con eso? Then we'll say this is the Sunday law.
Luego diremos, este de aquí es la ley dominical Close the probation. y esto el cierre de la puerta de gracia. So, the king of the north, Entonces, el rey del norte, we're going to ask a question. les voy a hacer una pregunta. Good work, bad work. ¿Obra bien o obra mal? Okay, that's the question. Esa es la pregunta. Good work or bad work. ¿Obra bien o obra mal? So that's the framework. Then I'm going to ask you a series of questions. Entonces, ese sería el contexto y luego te voy a hacer una serie de preguntas. Here, Aquí, verse 40, en el verso 40, is it a good work or a bad work that the king of the north is doing? ¿es una obra buena o una obra mala la obra que está This haciendo el is, rey del norte? we'll call it the king of the south. Aquí le llamaremos abajo el rey del sur. The fight with the king of the south. En su lucha contra el rey del sur, Good work or bad work? ¿está obrando bien o obrando mal? This is a trick question. Esta es una pregunta capciosa. Good work, ¿Obra bien? bad work. ¿Obra mal? Okay, it's neither. Ninguna. It's a necessary work. Es una obra We're going to call necesaria. this preparatory. Entonces a esta obra le llamaremos This is just preparatoria. preparation Esto es solo to do the preparación work. para hacer la It's obra. not the work. No es la obra. This history Esta otra historia de aquí, will put glorious land. vamos a titularla como Tierra Gloriosa. Hopefully you're okay with that. Espero que estén de acuerdo con Not a eso. trick question. Y esta sí no es una pregunta So hands up if it's a capciosa. good work. Levanten la mano si es una obra buena. One hand. Una Two sola hands up if mano. it's a bad work. Levanten ahora la mano si creen que es una obra Two mala. hands. Dos We've manos. got about nearly 30 or 40 people here. We only got 3 answers. Tenemos a Four 40 answers. personas aquí, apenas tenemos 4 respuestas. Bueno, So the correct answer is la respuesta correcta sería good work. buena obra, obra bien. Verse 42. 42. We'll call this Egypt. Le llamaremos a esta otra, le titularemos Egipto. Good work or bad work? ¿Es una obra buena o una obra Bad. mala? ¿Mala? Good. ¿Buena? Okay, most people aren't participating. Bueno, la mayor parte de la gente no Nervous. quiere participar, están It's a nerviosas. good work. Es una obra buena. Doing a good work. Está haciendo una obra When we buena. say about good, Cuando hablamos de buena, we're asking who is the king of the north working for? habría que preguntarnos, ¿para quién trabaja el rey del norte? Satan ¿Para Satanás or God? o para Dios? Satan is bad. Satanás es God is malo, good. Dios es bueno. So the king of the north must be working for God. Así que el rey del norte tiene que estar trabajando para Dios. Took down the glorious land. Derriba la tierra gloriosa. By the way, the glorious land isn't even the target. Por cierto, la tierra gloriosa ni siquiera es el objetivo. Don't really care about the glorious land. No le importa la tierra gloriosa. The target is always Egypt. El objetivo principal siempre es Egipto. Once you take Egypt, the whole world, Una vez que te apoderas de Egipto, todo el something mundo, goes wrong. algo acontece que algo malo pasa. And what goes wrong Y lo que pasa de malo es Gadal, pride. el orgullo. This is Daniel 2. Esto es Daniel Look at 2. this Babylon that I have made.
mira esta Babilonia que yo hice, que levanté. Eso lo dice Could Daniel have said 2. Daniel 4. Y también pudiésemos hablar de Daniel 4, He ¿sí o turned into an no? animal Cuando se torna un because animal, he didn't listen to Daniel 2. porque no escuchó a Daniel 2. So this is the pride. Ese es el How orgullo. He win the glorious land and Egypt. Cuando él barre con la tierra gloriosa de Egipto, King of the North says, el rey del "In norte my dice, strength and my wisdom." a causa de mi fuerza y de mi sabiduría. And that's why you get Jacob's time of trouble. Y esa es la razón por la cual ocurre el tiempo de angustia de After it's done Jacob. all of its job, Después de haber hecho toda esta sits on labor, the throne of the earth, me senté en el trono del instead mundo of giving glory to God, y en lugar de darle la gloria a takes Dios, glory to itself, se toma la gloria para sí mismo. essentially taking God's throne. Básicamente está quitándole el trono a Dios. And that's why you get Jacob's time of trouble. Y allí es cuando entonces tienes el tiempo de angustia de Can't Jacob. happen No puede pasar until after the king of the north has finished its job. sino hasta que el rey del norte haya culminado con su obra. When I say good, Cuando yo digo bueno, we'll add a second word, le agregamos una palabra añadida, obra. preparatory work, Una obra preparatoria, good work, una buena good obra work. y una buena We're obra. not saying No estamos the king of the diciendo north is good. que el rey del norte sea bueno, Yes? ¿correcto? At the beginning of our conversation, Al comienzo de nuestra conversación, yo dije, what are we worried about? ¿qué nos preocupa? Good people, bad people in the movement? ¿La gente buena o la gente mala en el movimiento? No. No, Worried about the work. nos preocupa la obra. As long as you're doing the right work, Mientras que estés haciendo la obra correcta, doesn't matter if you're good or bad. no importa si eres bueno o buena o malo, mala. Build this movement. Solo construye el movimiento. And if you want to be saved, Y si te quieres salvar, don't have Gadal. no tengas orgullo, no tengas gadal. Es así de fácil. It works for you. Si funciona para el rey del norte, también va a funcionar para ti. Because each of you are all mini king of the north. Porque todos ustedes y Are todas all mini- ustedes son Mini versions. mini reyes y reinas del norte. Son unas versiones You're all miniatura. going to sit on thrones in heaven, aren't you? Porque no se van a sentar en tronos en el cielo, ¿o Side of the sí? north. Claro que sí, a los lados del Satan norte, wants to sit. donde Satanás se quiere sentar. So, Entonces, king of the north might be bad. el rey del norte puede ser malo, It's doing a good work. pero está haciendo una obra buena. God says, if you're doing the work, if you're working for me, Y Dios dice, mira, si tú trabajas para just mí, acknowledge that. solo Everything reconoce will be eso fine. y todo estará bien. So to answer your question, Entonces, para responder tu he has pregunta, to finish his work. él tiene que terminar su obra. Glorious land Tierra gloriosa, isn't even that interesting. ni siquiera le importa tanto, no es tan importante. Egypt, Es the Egipto, world, el mundo. that's the target. Ese es el objetivo Once he takes the principal. world, Una vez que se apodere del mundo and then it says, y luego dice, I did that, yo lo hice, that's when the trouble begins. allí es cuando comienza la angustia, el problema. So we use the word Jacob's time of trouble, Ahora, utilizamos este término, tiempo de angustia de Jacob, and if you check this story, Jacob isn't even here, y si ustedes chequean la historia, Jacob ni siquiera está allí, because this is the king's time of trouble. porque ese es el tiempo de angustia del Can rey. we see that? ¿Pueden verlo? It's not Jacob's time of trouble, it's the king of the north's time of trouble. No es el tiempo de angustia de Jacob, es el tiempo de angustia del rey del norte. What our movement has focused on, En lo que se ha enfocado nuestro and movimiento Adventists, y el and Ellen adventismo White, y Ellen is White what the world does to us. es en lo que el mundo nos hace a nosotros. So, Entonces, before
Get Antes rid of that. nos vamos a deshacer de esto. And this is the king of the north's time of trouble. Ese es el tiempo de angustia del rey del norte. Before the king of the north has some trouble, Antes de que el rey del norte pase por When su he's tiempo de ruling, angustia, cuando esté saying, gobernando I did that, y diciendo, mira, esto lo hice in yo, that glory phase, en esa fase Ellen gloriosa, White says, Ellen White dice then the king of the north que el rey del will norte cause us trouble. nos va a causar a nosotros And problemas. then Y luego God will cause the king of the north trouble. Dios va a causar un problema para un tiempo de angustia para el rey Two del groups norte. in trouble. Son dos grupos que están The en king's ese in tiempo de trouble angustia. El rey está en angustia and we're in trouble. y nosotros estamos en Trouble angustia. from the king Nos angustia el rey when the king is in power. cuando el rey esté en el Changing. poder, cambiando. Then Y luego king will get into trouble. el rey entrará en su propio tiempo de angustia. That's the Ellen White version. Esa es la versión de Ellen But it White, happens pero acontece after Egypt. después de que se apodere de Egipto. Good. ¿Todo bien? So we did question 1, we did question 2 and 3. Respondimos entonces la primera la pregunta 1, 2, 3. Y, So what do you want me to do? ¿o será que se nos acaba el tiempo o qué quieres que hagamos? Yep. ¿Sí? So Ok. I just read the questions that I didn't answer. Bueno, entonces simplemente voy a leer la pregunta que no pude responder. Oh, so someone wanted me to go over last week's study, Entonces, alguien quiere que yo haga un resumen del estudio de la semana pasada, which I intend to do lo cual estoy intentando hacer, here. 'Cause pero no that's aquí, fine. porque ya se nos acabó el tiempo. It's essentially explaining about adultery in the Old Testament and fornication in the New Testament. Es básicamente explicar el adulterio en el Nuevo Testamento y la fornicación en el Antiguo Testamento. And don't worry, we No have a se, plan. no se preocupen, tenemos We aquí have un an plan. answer. We just haven't shared it with you yet. Tenemos una respuesta, solamente que no la hemos compartido con Let me ustedes. rephrase that. I've got an idea, and together we'll work it out. That's Le- right. a ver, tengo una idea y entre todos la vamos Talk about it together. We'll work it out. a So resolver. Cuando estemos hablando aquí todos, last la question. vamos a resolver. Ahora, la última pregunta. So question number 5 is about what we spoke of yesterday and this morning. La pregunta número 5 tiene que ver con lo que hablamos ayer y hoy en la Which is mañana, about the people. que tiene que ver con las So personas. we don't have time to do that one. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo de hacer esa, But I just want to say, pero me gustaría so decir, this will be question 7. esto sería la pregunta 7 This is to do with the people. y esta tiene que ver con las personas. Read Ellen White. Lean Ellen White, Read Ellen White's version of the L- Sunday law. lean la versión de Ellen White sobre la ley dominical, What happens qué pasa and who's involved. y quién está involucrado That's the o question. involucrada. Esa es And la the answer pregunta. is Y la respuesta read es, Ellen White lean Ellen White and see what she says about the Sunday law. y vean qué es lo que ella dice Who's sobre la ley involved? dominical. ¿Quién está involucrado, involucrada Happens. y qué pasa? Because we all believe in Ellen White, don't we? Porque todos ustedes creen en We're Ellen going to White use her o no. writings Vamos a utilizar as a sus foundation or a escritos framework como un fundamento, como un where we have marco to filter
all of her writings through 200 years of history. Y luego tenemos que filtrar todos sus escritos a través de estos 200 años de historia. So, if you don't know what I've just put on the board, Entonces, si no entiendes lo que yo acabo de escribir aquí en la pizarra, it's this. es lo siguiente. Try to understand what our framework is. Traten de entender cuál es nuestro marco conceptual. I've told you what mine is. Yo ya les expliqué cuál es el When mío. Corinne, I think it was Corinne, asked me the question about verse 14. Y creo que fue Corín la que me hizo la pregunta sobre el versículo 14 del capítulo 13. Revelation 13, verse 14 for the other translators. Apocalipsis 13, 14 para el resto de traductores. And I gave a framework or a response for that. Y traductoras. Le di una respuesta a You go Corín to- sobre eso. You go to Ellen White's writings Entonces, vayan a los escritos de Ellen White and try to understand what her framework is. y traten de entender cuál es que es su marco conceptual. You know, two things. Son a dos law. cosas. Es una ley, uno, About Sunday. y sobre el domingo, Two, dos. you have to transfer all of that. Ahora tienes que transferir Or todo look at it eso, another way. You have to understand that dynamic, o the mejor same dicho, framework that we have. tienen que entender toda esa dinámica bajo los conceptos que tenemos hoy en día. Once you've done all of that, Una vez que hayan hecho eso, you'll be able to understand about the role, or as the questioner says, the mobilization of the people. van a poder llegar a entender el rol, o mejor dicho, como la persona que hace la pregunta, la movilización de las personas. I want to thank everybody. Ahora me gustaría agradecerle a Those todos, of us, those of you who joined online, para todas aquellas personas que se nos han unido en línea but especially everybody here in person. y especialmente para todas aquellas personas que nos acompañan aquí en persona. Pray. Vamos entonces a orar. Holy God, Dios, we thank you that you can be with us, te agradecemos que pueda estar aquí con guide nosotros, and direct, que pueda dirigir, guiar. help us Por favor, be ayúdenos guided and directed by you. a ser guiados y dirigidos Clear por usted, understanding que podamos llegar a tener una of the comprensión más truths clara de las and the verdades y los principios that you have set before que usted ha puesto for your delante people, de su pueblo, before the universe, delante de todo el Lord, that we might universo, understand what our mission and our test is. para que podamos llegar a comprender cuál es nuestra misión y Each of nuestra us prueba. Cada uno de wants to be nosotros quiere ser salvo, salva. value and appreciate our lives. Apreciamos y valoramos nuestras vidas. We know that's important. Sabemos que es So I thank you. importante. am, However, Sin you're embargo, showing us nos estás that mostrando this test que is esta not prueba about our individual salvation, no tiene nada que ver con nuestra salvación the individual, construction of an institution sino sobre la construcción de una that will be institución fit to enter into heaven. que tiene que ser, que tiene que tener todas las propiedades para entrar al cielo. Te pedimos que por favor nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Nous sommes arrivés donc à la fin des trois présentations de l'ancien Parminder. Bueno, entonces le damos fin a la tercera presentación del anciano Parminder. Nous voulons le remercier pour ce qu'il nous a apporté durant ces 2 jours. So we would like to thank También nos gustaría agradecer
days. Nous ah, allons donc por couper todo el mensaje que nos ha dado el anciano Parminder por estos 2 días. présentation en ligne. So we will stop Y the Zoom and vamos put an end of a Zoom parar presentation. con la presentación de Zoom. Remercier tous ceux et celles qui étaient donc connectés avec nous à travers tous les pays. So we'd like to thank you all that you were Gracias connected with us. a todas las personas que están Nous conectadas, leur sea souhaitons donde sea que un bon estén. sabbat pour ceux qui sont encore dans le sabbat. So we wish you Les happy deseamos Sabbath un for those feliz who are sábado still in the Sabbath. Et para pour todas ceux aquellas qui personas que ont todavía déjà estén commencé en el la sábado. nous leur souhaitons une bonne semaine. And for those who already started the new week, happy new week for you. Y Donc, para todas aquellas continuez personas que ya están recibiendo una nueva semana, feliz semana. We'll continue our program. et nous disons Aquí en Guadalupe vamos a à continuar ceux et celles qui sont en ligne. And we say goodbye to you and see you soon. y les decimos pues hasta luego y nos vemos pronto. Gracias.